Bueno, en este vídeo nos vamos a salir un poquito de lo que es el Deep Learning y el Machine Learning para practicar algo que he estado haciendo estos últimos días, programación pura y dura en R. Este canal generalmente es para tener una idea clara de las cosas que voy aprendiendo, demostrar que voy actualizándome y, oye, si además ayuda a alguien, pues mejor que mejor. Y este vídeo entra dentro del último punto, ¿no? Se trata de, oye, si alguien ve esto, pues a hacer retos de programación que sean desafiantes, que no solo te desafían, como por ejemplo lo que vamos a hacer hoy, no solo te desafían a nivel de programación, porque por ejemplo, no va a desafiar mucho, sino que también te desafía a nivel de coco, es decir, de pensar cómo enfocar el problema. Y bueno, ya que los he estado practicando y me parecen curiosos y me parecen interesantes, es una cosa que quiero compartir. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo... He hecho 4 de momento, no sé si haré alguno más o solo habrá 4 vídeos, porque haremos uno por cada uno de los retos. Y el que vamos a hacer hoy para empezar, porque yo creo que es de los más sencillitos, es el segundo. Bueno, estos retos de programación normalmente están hechos para resolverse con C++, Python. Creo que está hecho más para ingenieros de software, en entrevistas de trabajo, en la página esta, LetCode, ¿vale? Pero bueno, yo los vi, cogí los que me salían gratis y me parece una buena forma de practicar y de aprender. Sí que es verdad que ya tienes que tener bastante más conocimiento de R en este caso. Así que bueno, vamos sin más dilación con el primero de los retos y el que ocupa este vídeo, que es devolver. Bueno, nos van a dar un vector numérico y es muy sencillito, hay que devolver si es un palíndromo o no, ¿vale? Claro, cuando me planteaba este problema, me planteaba la cuestión de cómo invertir el vector. Es decir, cuando nosotros pensamos en este problema, pensamos en que nos van a dar un vector numérico que lo vamos a invertir y vamos a comparar el vector numérico original con el vector invertido. Y si son iguales, pues es un palíndromo, y si no, pues no es un palíndromo. Entonces el problema estructuralmente es muy sencillo si existe una función en R que es capaz de invertir el vector. ¿Y existe esta función? Pues sí, existe, ¿vale? Vamos a ver que... bueno, lo vamos a hacer, aunque esté aquí resuelto, lo vamos a regenerar entero, ¿vale? Simplemente aquí dejo la solución y la consultaré seguramente si no me acuerdo de algo, pero lo vamos a rehacer entero. Existe, como decía, la función que te devuelve el vector invertido. Vamos a ver, por ejemplo, que si yo pongo este vector, 1, 2, 5, 1, que obviamente no es un palíndromo, es decir, 1, 2, 5, 1, 1, 5, 2, 1 no es igual, pero la función rep sí que nos devuelve, como vais a ver en la consola abajo, el vector invertido, ¿vale? Entonces, con esta función el problema es extremadamente sencillo, porque únicamente tendríamos que hacer una comparación, en este caso de nums, con rep nums, ¿vale? Como esto me parecía demasiado sencillo, pues lo que intenté es programar una función que invirtiese el vector por mí mismo. Y es lo que tenéis arriba. Y la lógica es simple y puramente de pensar, ¿vale? Aquí no es de buscar nada, sino de darle al coco y ver que hay un algoritmo, que hay una función que me devuelve la posición invertida para todo vector par y todo vector impar. O por lo menos yo no he visto ningún caso en el que no lo haga. Fijaos, este es un vector par, ¿vale? Este es un vector de posiciones par. Tenemos 4 números en el vector. Bueno, pues ya te digo, al simplemente de darle al coco, vemos que el valor absoluto de la posición, ahora es que estaría mejor poner posición, de la posición menos la longitud total del vector menos 1, te devuelve la posición en la que debería de estar el número. Es decir, fijaos que con un ejemplo es muy sencillito. En el vector par, la última posición es la cuarta.
Bueno, posición 4 menos el conjunto total de posiciones, es decir, 4. ¿Vale? Menos 1, y el valor absoluto de esto nos devuelve un 1. Esto es lógico. El vector que ocupa la posición 4, en mi nuevo vector invertido quiero que ocupe la posición 1. Fijaos que esto se cumple para todos. La posición 3 menos la longitud 4 menos 1, el valor absoluto, nos devuelve la posición 2, que es la que yo quiero que ocupe la posición 3 del vector par. Y así consecutivamente. La 2 pasa a ser la 3 y la 1 pasa a ser la 4. ¿Vale? Si os fijáis, 4, 3, 2, 1, las posiciones han pasado a ser la 1, la 2, la 3 y la 4. Y esto se cumple también, veo que para todo vector impar. Es exactamente el mismo algoritmo, es decir, el valor absoluto de la posición menos la longitud menos 1 nos devuelve la nueva posición en la que debería de estar en el nuevo vector. Fijaos que la posición 5 en este vector sería la posición 1, la posición 4 sería la posición 2, la posición 3 pasaría a ser la posición 3. Si os fijáis, lo invierte en todo momento, ¿vale? Entonces, como tenéis aquí explicado por el propio... Esto es mi propio proceso de pensamiento. Entonces, lo que yo llegué a la conclusión es, parece que el algoritmo anterior, es decir, este algoritmo, es capaz de invertir el orden de cualquier vector par impar. Por lo tanto, lo que vamos a programar es la función invertir, ¿vale? Como digo, lo vamos a hacer de nuevo, aunque la tenéis arriba. Simplemente es para ir llevándoos los pasos de cómo programarla. Entonces, la función va a tomar un solo parámetro, que vamos a llamar x, es decir, el vector que queremos invertir. ¿Y qué va a hacer esta función? Bueno, pues lo que va a hacer esta función es crear un vector nuevo, que es el vector invertido. Por lo tanto, tenemos que hacer un vector nuevo, que va a ser una lista vacía en un primer momento. Y luego tenemos que hacer tenemos que hacer lo que yo he hecho. Un for loop, es decir, fijaos lo que voy a hacer aquí. Para toda posición i del vector original, es decir, para toda posición en una secuencia de 1 a la longitud del vector x, 1, es decir, esta función de aquí nos devuelve una secuencia de 1 hasta la longitud del vector, en este caso 4, en otro ejemplo, una secuencia de 1 hasta 4, de 1 en 1. Es decir, para todo i en 1, 2, 3, 4, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La posición i del vector nuevo, es decir, la posición primera, vamos a ir al primer paso del for loop, la posición primera del vector nuevo, ¿qué posición es del otro vector? Bueno, pues ya lo hemos dicho antes. La posición, que es el valor absoluto de la posición i menos la longitud del vector, menos 1. ¿Y por qué arriba tenéis una función máxima? Simplemente necesitamos una agregación para que funcione bien, ¿vale? Pero lo que queremos es esto. Esto, recordad, es nuestro algoritmo tal cual. La posición iésima del vector nuevo es la posición iésima del vector antiguo menos la longitud del vector antiguo menos 1 en valor absoluto, ¿vale? Simplemente aquí le ponemos una función de agregación para que funcione correctamente, simplemente. Y una vez hemos terminado ese for loop, ya tenemos en nuestro vector nuevo, en el primer elemento de la lista, el cuarto elemento del vector anterior. En el segundo elemento de la lista, el tercer elemento del vector anterior, etc. ¿Y qué queremos que nos devuelva? Un unlist, es decir, que nos convierta la lista en un vector del vector nuevo. Esta función ya es capaz de invertir cualquier vector. Fijaos que la vamos a programar y vamos a hacer un invertir de nums. Y lo hace bien, ¿vale? 1, 5, 2, 1 es este vector, pero invertido. Fijaos que si cojo otro, también es capaz de hacerlo correctamente, ¿vale? Así que ahora el reto que tenemos es muy sencillo, porque ya tenemos lo complicado hecho. Invertir esa secuencia, ese vector. Una vez lo hemos invertido, pues vamos a hacer una cosa muy sencilla, que es lo que tenéis aquí. Esto no hace falta ni siquiera que lo programe de nuevo. Cogemos la media
de nums igualado a invertir nums. Fijaos qué es esto, ¿vale? Fijaos, nums igual a invertir nums. Veis que no en todas las posiciones es el mismo, ¿vale? Si fuese en todas las posiciones el mismo, R trata un vector lógico con unos y ceros cuando se hace una función de agregación sobre él. Es decir, esto true es un 1 y false es un 0. Si para todas las posiciones fuese la misma, es decir, la media de nums igual a invertir nums sería igual a 1, ¿vale? Porque sería la media de 1, 1, 1, 1, porque en todas sería igual. Entonces, si esto ocurre, es un palíndromo. Si no ocurre, no es un palíndromo el vector, ¿vale? Si os fijáis, este vector no es un palíndromo, ¿vale? 4, 3, 2, 6, 4 no es lo mismo que 4, 6, 2, 3, 4. Así que lo programamos y lo pasamos por nuestro condicional y nos devuelve que no es un palíndromo. Pero si os fijáis en otro ejemplo, por ejemplo, el que venía en el problema, 1, 2, 2, 1, sí que es un palíndromo y cuando lo pasamos por el if es un palíndromo, nos lo devuelve correctamente. Así que bueno, esto es complicado de explicar, pero espero haberme explicado más o menos decentemente para que, bueno, quien sea que se encuentre esto, incluso, ya digo, es para mí mismo, volver a pasar por el proceso mental de pensar sobre esto y hacer un ejercicio que es muy, muy interesante y muy útil para programar cosas en un escenario real. Volveré con otros vídeos y con otros retos que tengo aquí. De momento he hecho 4, no sé si hay alguno más. Y retos también que son muy interesantes. Mira, por ejemplo, para ver los pasos que has hecho para dividir para que llegue un número a 0. Bueno, lo veremos en otro vídeo.